David es un perfil muy parecido, pasa que lo que cambia es la pierna de David, que David es zurdo. David nos va a dar mucho en el balón parado, también es un jugador pues, que tiene esa calidad en el último pase, tiene mucha fluidez en el juego, mucho criterio, y es un jugador que esperemos que nos dé mucho en la parte ofensiva. Es su tercera temporada en Segunda B. Es un jugador que, por distintas cosas no ha podido tener esa continuidad, por lesiones y otras cosas derivadas fuera del fútbol, y creemos que aquí es el sitio idóneo para él, para crecer, porque tanto David, tanto el míster, que fue muy influyente en las dos partes para que los dos chicos estén aquí, creo que es muy importante que ellos mismos sintieran esa confianza, y creo que tanto a David como a Oscar le va a venir muy bien esa confianza, tanto de dirección deportiva como entrenador, para crecer. Lo primero, agradecer a tanto Joaquín como a Robert la confianza que mostraron desde el primer día, la paciencia que han tenido conmigo y sobre todo la empatía en cuanto a mi situación. Un poco en la línea creo que es un club mítico de Asturias, lleva mucho tiempo en la categoría, tanto Joaquín como Robert creo que han hecho un proyecto muy ambicioso que creo que a pocos jugadores no convence. Entonces, al final me convencieron y decidí venir aquí. Vengo de un año difícil en cuanto a tema de traspaso invernal, de lesiones, como ha dicho Joaquín, otros problemas. Y simplemente este año espero seguir aprendiendo y seguir creciendo como jugador y volver a recuperar un poco las sensaciones que tenía antes, y nada, con la mayor humildad aquí y sobre todo el día a día, disfrutar, crecer y que el equipo crezca, sobre todo. Sí, tengo mi abuela y mi madre son de aquí y bien, ya conocía un poco la zona y tal, pero no había estado viviendo aquí y la verdad que muy contento. Para mí es como estar en casa. La gente es súper familiar y sobre todo en el club, los compañeros maravillosos, gente súper humilde, gente que desde el primer día te acoge y como dice Óscar, también los veteranos están haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo para los que somos de fuera, para acogernos y para que estemos a gusto.